Hola, hola, mis adultos mayores colombianas, colombianos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de su canal Noticias para Colombia. Bueno, hoy les tengo una noticia muy importante que tiene que ver con que la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte, resolvieron devolver el texto de la ley pensional a la Cámara de Representantes para que se repita ese debate jugoso que se debió haber dado el año pasado. Así que acompáñenme, aquí tengo una noticia de Infobae que dice lo siguiente. La Corte Constitucional devolvió la reforma pensional al Congreso, ordenó nueva votación en la Cámara de Representantes. La Sala Plena adoptó por unanimidad una decisión en la que determinó que la iniciativa del Gobierno debe ser nuevamente discutida para garantizar la validez del trámite legislativo, ¿no? Esta noticia incluso es de ayer a las 5:47 de la tarde. Bueno, pues hoy voy a analizar qué va a pasar, ¿no? ¿Cuándo va a entrar entonces ese pilar solidario, ¿no? ¿Cuándo, a partir de cuándo será válido y pues qué pasará mientras que pues ese cuarto debate pues está en curso? Recordemos que pues se deben volver a discutir las ponencias negativas, las ponencias positivas, las reformas del texto, ¿cierto? Que muchos representantes tienen en su mano y también hay que, pues hay que recordar también que pues va a haber una falta de quórum por parte de los representantes opositores, ¿no? Bueno, ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo, quienes pues muy seguramente aplazarán, ¿no?, el debate por lo menos hasta última hora. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha dado un plazo para que eso se lleve a cabo, ¿no? Así que vamos a ver. Bueno, aquí bajando, la, bueno, acá la periodista pues nos hace una introducción, una pequeña introducción que dice la Corte Constitucional a través del auto 841 de 2025 anunció en la tarde del martes 17 de junio que devolvió al Congreso de la República la Ley 2381 de 2024, abro comillas, por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones, cierro comillas. Esta decisión con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue adoptada de manera uniforme o unánime por la Sala Plena, tras advertir la existencia de un vicio de procedimiento durante el trámite de la iniciativa legislativa en la Cámara de Representantes. El vicio de trámite fue porque se aprobó el texto que había salido del Senado, no se discutió a profundidad y pues esa era la demanda de la senadora Paloma Valencia, entre otros representantes a la Cámara. Ustedes saben que la Corte Constitucional llegó a recibir hasta 40 demandas, ¿cierto?, por vicios de procedimiento. Entonces, ese vicio de procedimiento pues fue ese, ¿no? Bueno, continuemos acá con esto. Según lo dispuesto en la Providencia, la Corte ordenó a la Secretaría General devolver a la Presidencia de la Plenaria de la Cámara de Representantes la Ley 2381 de 2024. La medida tiene como objetivo permitir que la corporación subsane las irregularidades detectadas en el trámite de ley. Es decir, subsane no es otra cosa que se lleve a cabo ese debate jugoso para que representantes tanto de los partidos de oposición como afines al gobierno pues puedan exponer sus ponencias, tanto positivas como negativas, ¿cierto? Y modifiquen el articulado del texto que salió del Senado de la República, ¿no? Es eso. Bueno, continúa. Aquí hay algo muy importante y tiene que ver con lo siguiente. Bueno, acá nos dice que con el propósito de subsanar el vicio de procedimiento en el que se incurrió en el trámite de la ley, advertido en esta providencia, de nuevo somete a discusión, votación de la plenaria, la proposición sustitutiva presentada por María del Mar Pizarro
Cristóbal Caicedo y otros representantes durante la sesión ordinaria de ese día, el día 14 de junio de 2024, que fue un viernes, por medio de la cual se propuso acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado y publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024, unos días después, ¿no? Ahora, este era el plazo del que se estaba hablando hace unos minuticos atrás. Para ello, el alto tribunal otorgó un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la comunicación de la decisión, es decir, de ayer mismo, para que la Cámara realice la votación correspondiente. Ese término solo será aplicable cuando el Congreso se encuentre en sesiones ordinarias, salvo que el Gobierno convoque sesiones extraordinarias para seguir discutiendo el articulado, o mejor dicho, el texto de la ley pensional. Sin lugar a dudas, se dio esa tercera opción que dijimos, ¿sí?, de la que todo el mundo habló. La primera era que pues, la Corte Constitucional, los magistrados iban a declarar como inexequible la ley pensional por lo que pasó, esos vicios de procedimiento, de trámite. La segunda era pues que, digamos, validara algunos pilares, ¿sí?, y otros pilares, pues, digamos, los congelara o, pues, digamos que dijera, no, mire, vamos a tumbar esta ley pensional por ese viceprocedimiento. Pues vean que no, vean que, pues, la Corte se decidió por esa tercera opción, que era devolverla al Congreso de la República, en ese caso a la plenaria de la Cámara de Representantes, para que haya esa discusión jugosa que se debió haber dado, ¿no? ¿Por qué no se dio? Pues por cuestión de tiempo, ¿no? Porque pues hubo, ¿no? Esa vez yo me acuerdo, hubo algunos representantes que sí hablaron, pero pues tuvieron unos 2 minuticos para exponer sus razones, tenían que volver a pedir la palabra, y en medio de todo, pues digamos que el consenso unánime que sí se dio ese día fue que pues estaban muy de acuerdo con que los adultos mayores pues llegaran o recibieran ese bono de 230,000 pesitos que ya anoche, mejor dicho, en las horas de la noche, en el Consejo de Ministros, el presidente dijo, bueno, sí, ya era hora de que los adultos mayores, pues que hoy no gozan de ninguna pensión, que pues cotizaron al sistema de prima media, pero que no alcanzaron a pues cotizar todas las semanas. Recordemos que hoy son 1.300 semanas, ¿no?, al sistema de pensiones, ya sea mujeres u hombres, mujeres con 57 años, hombres con 62 años, pues para que reciban una platica, ¿no? No es una pensión, pero sí, pues es una platica que por lo menos es un monto mayor que el que da Colombia Mayor, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo último es decir que la periodista dice, como lo ordenó la Corte Constitucional, la reforma pensional no entrará en vigencia a partir del 1 de julio, como inicialmente se contemplaba. La decisión de la Sala Plena suspende a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley. Así que, si ayer, ¿no? Si a partir de ayer, ¿no?, estaba ese plazo o comenzaba ese plazo, entonces los representantes a la Cámara tienen hasta el día 16 de julio, ¿sí?, 16 o 17 máximo, para que ya decidan, ¿no?, para que ya el 16 de julio pues ya se debió haber dado ese debate y pues ya ellos pues tuvieron que llegar nuevamente a un consenso, ¿no? Entonces no entra a partir del 1 de julio, es decir que en ese caso, en el caso del pilar solidario, en el que pues adultos mayores de 59 años, se habla hombres y mujeres, sí, pero mayormente mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, y adultos mayores con discapacidad, ¿no?, con un 50% más de discapacidad, ¿cierto?, que también entren a recibir este bono, o mejor dicho, esta mensualidad de 230,000 pesos, la recibirán unos días después, ¿no? O sea, no en julio, sino que pues la Cámara tiene hasta el 16 de julio
¿sí? Entonces da el veredicto si ese día o antes dice, sí, ya tenemos un veredicto, bueno, siempre y cuando se dé ese debate jugoso, se escuchen ponencias de un lado, ponencias del otro, se modifique el texto y finalmente se dé esa votación para que, pues, nuevamente se pueda decir que sí, efectivamente el Congreso de la República, pues, aprobó la ley pensional. Entonces, nuevamente, a partir de ese concepto, a partir de ese concepto, entonces ya se puede y se pone en marcha entonces la ley pensional. Obviamente los demás pilares también entran entonces en vigor a partir del día 16 o 17, porque es el día hábil siguiente, ¿no? Entonces, el 17 de julio, entonces ya entran todos los pilares, ¿no? La ley pensional como tal, pues a funcionar como tal. Como inicialmente se había propuesto, lo había propuesto el señor presidente de la República, la ex ministra del Trabajo, la señora Gloria Ramírez. Bueno, acá para terminar dice lo siguiente. Quedará vigente lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley, como lo señala expresamente el auto 841 de 2025, es decir, el día de ayer, ese auto con el que se pronunció la Corte Constitucional dice lo siguiente, abro comillas, suspender a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las normas hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, ¿no? Bueno, sí, en ese caso, bueno, cierro comillas, en ese caso, si los representantes llegan a ese consenso, si la aprueban, ¿no? Obviamente la van a aprobar, bueno, Dios quiera que pues la aprueben, ¿sí? Si la aprueban antes del 16 de julio, es decir, antes de esos 30 días, al día siguiente empieza a correr, ¿no? Empieza a correr ya lo que es la ley pensional. Por ejemplo, hoy estamos a 18 de junio. Si el día 30 de junio o la primera semana de julio ya los representantes llegan a un consenso, ese debate, dicen sí, efectivamente, se dio ese debate, estudiamos las ponencias, se modificó tal artículo, otro artículo, se añadieron cositas, se quitaron cositas, ¿no? Entonces, ya, entonces se puede seguir, ¿no? Con la ley pensional. Así que, pues una muy buena noticia para los adultos mayores, para ustedes, adultos mayores, que pues hoy no reciben una pensión, que no reciben ninguna pensión por invalidez, por sustitución, por vejez, ¿cierto? Entonces es una muy buena noticia. Y por supuesto, aquellas personas en condición de discapacidad y aquellas cuidadoras de las personas con discapacidad, ¿no? También recordemos que también entrarían, ¿no? En los beneficiarios, como parte de los beneficiarios de esos 230,000 pesitos, ¿no? No es más por ahora, deseándoles que las bendiciones de Dios sigan llegando para ustedes, para sus familias, para cada una de ustedes. Un abrazo, un saludo muy cordial y hasta el próximo video.